Hola, ¿qué tal están? Hace falta más del doble del personal sanitario que tenemos en España. Este es el título de mi vídeo y en estos minutos pues voy a intentar explicar el por qué digo esto. En primer lugar, quiero decir que según Pedro Sánchez se van a hacer fijos a más de 67.000 sanitarios interinos para acabar con la precariedad, lo cual me parece fantástico, muy bien. Pero eso no soluciona el problema gravísimo de la sanidad española, en la que faltan muchísimos médicos, muchísimos enfermeros y enfermeras, celadores, etcétera, etcétera. Hay problemas ya gravísimos. Estos días se está viendo en todos los medios de comunicación, prensa, televisión, etcétera, y ya esto sucede desde hace años y meses. Vemos que hay largas listas de espera para atención de especialistas, por ejemplo, para operaciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. Los centros de salud, los centros de atención primaria, también pues están quejándose en muchos casos los médicos, los sanitarios, prácticamente en todos, de que falta muchísimo personal para atender la alta demanda de pacientes COVID y también de pacientes que no tienen COVID y tienen un derecho total también a una buena asistencia, a una asistencia médica de calidad. Se están retrasando muchas consultas, no solamente a médicos de atención primaria, también a médicos especialistas, como ya he comentado hace un momento, y todo esto se debe a que el Estado, a que el gobierno español no quiere contratar a muchos más médicos, muchos más sanitarios, en definitiva. ¿Y esto por qué sucede? Pues probablemente, según las explicaciones, diríamos, del gobierno, es porque no hay suficiente dinero para la sanidad y ya está presupuestado y no se puede gastar más de lo que se está gastando. Pero esto se puede refutar o se puede, diríamos, discutir de varias maneras y analizar. Y es que hay que pensar en que si los presupuestos actuales de sanidad no son suficientes, pues hay que incrementarlos. ¿Cómo? Pues dedicando otras partidas del presupuesto a sanidad, pues también aplicando nuevos impuestos a los ciudadanos, a las grandes empresas, de una manera progresiva y justa, para que haya más dinero para gastar y contratar a más médicos, a más sanitarios, etcétera, etcétera. O simplemente cambiar las prioridades y dedicar mucho más dinero pues precisamente a sanidad más que, por ejemplo, a la fabricación de armas, etcétera, etcétera. En definitiva, es lo que hay que hacer, porque si no, de poco sirve que haya continuamente protestas, artículos en los periódicos, tanto de papel como digitales, y que salga continuamente en las televisiones pues la información de que hay muchísimos médicos que están protestando, enfermeros, enfermeras, quejándose de que están trabajando, diríamos, sobrepasando horas de empleo, de trabajo, en el sentido de que dedican excesivo tiempo al trabajo y eso no está pagado tampoco y que se sienten ya agotados totalmente. Eso no es justo, no solamente para los sanitarios, médicos, etcétera, sino también para los propios ciudadanos que tienen derecho a una asistencia sanitaria rápida, eficiente y eficaz en todos los casos. No es suficiente con que las urgencias, por ejemplo, funcionen muy bien. Vamos a suponer que fuera el caso, que creo que lo es, sino que es necesario que todos los servicios sanitarios funcionen perfectamente, con los médicos necesarios, que no haya que duplicar pues esfuerzos por parte de los sanitarios de una manera incoherente, en el sentido de que también tienen derecho a un descanso y por lo tanto diríamos que eso hay que cambiarlo radicalmente. ¿Y cómo se transforma eso? Pues precisamente contratando a médicos, pues por ejemplo hispanoamericanos o a médicos de Francia, de Italia, de Alemania, de Bélgica, de Holanda, del país que sea, con tal de que vengan a España y trabajen con un sueldo adecuado y un sueldo digno, por supuesto. Por lo tanto, de momento hasta ahora lo que se está haciendo es parchear el sistema sanitario, pero no se tiene en cuenta toda esta problemática y no se quiere coger el toro por los cuernos, no se quiere afrontar la realidad de que falta el doble de médicos de los que tenemos y el doble de enfermeros o enfermeras, celadores, etcétera. Y esa es la realidad. Y lo demás es querer pues, buscar excusas, buscar dilaciones, buscar justificaciones que no llevan a ningún lado, porque la situación sigue estando así, no solamente con la pandemia, incluso años antes de la pandemia también sucedía esto, y la cosa sigue estando más o menos igual o peor, porque la pandemia ha aumentado más todavía los problemas que había de asistencia sanitaria, y eso lo dicen todos los expertos, por otra parte. En definitiva, que se toman medidas contundentes de contratar a muchísimo más personal sanitario en los próximos meses, por ejemplo, o próximas semanas, o días, podríamos decir incluso,
o si no, la situación va a ser catastrófica, ya lo es, pero más catastrófica a partir de septiembre con la séptima ola de coronavirus, porque ya está habiendo una explosión de contagios tremenda. De hecho, las últimas cifras, que según la fuente de Radio Televisión Española, que creo que es fiable, dice que esta última semana han muerto 300 y pico personas por coronavirus y ha habido pues un promedio de 19.000 contagios por coronavirus cada día. O dicho de otra manera, pues 336.000 contagios aproximadamente en una semana. Son cifras brutales y que nos dan una idea de cómo está la situación. Se están posponiendo operaciones, se están posponiendo atenciones, consultas, hay tiempos de espera larguísimos. Todo eso se podría resolver de una manera muy eficaz aumentando el número de médicos y de enfermeros, como ya dije, pero de una manera muy grande, porque si no tampoco se va a superar esta situación. Y cuando llegue el otoño y el invierno veremos lo que va sucediendo. Pero la situación se puede volver claramente muy caótica, más de lo que ya es. Siento tener que decir estas cosas, pero es la pura realidad y hay datos y pruebas que lo pueden demostrar. Y los datos no mienten, los datos, diríamos, están ahí y cualquiera los puede consultar. Lo digo con todo el respeto para todos los que estén escuchando este vídeo y viéndolo, pero es la pura realidad. Y es realmente vergonzoso que esto siga sucediendo y que no se apliquen esas medidas de contratación que son tan absolutamente necesarias. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias.